Esta canción guaraní te canta mi corazón, que sueña ser Panambí. Y en tu boca en flor, llegar en vuelo gentil, privarle su miel de amor, y así yo poder vivir. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero, te baño y te, pero tus labios responden siempre marapa y cuase. Así digo yo penando por ti, soñando Sembora el ese venturoso día que tú me brindes tu curubú. Esta canción guaraní te canta mi corazón, que sueña ser Panambí. Que tu boca en flor, llegar en vuelo gentil, privarme su miel de amor, y así yo poder vivir. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero de baño y té, pero tus labios responden siempre marapa y cuase. Así digo yo penando por ti, soñando Sembora el cu, ese venturoso día que tú me brindes tu curubú, pero tus labios responden siempre marapa y cuase. Es un placer para mí darle la bienvenida nuevamente a Carlos Santo Cuevas, una nueva columna sin nombre. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, buen día. Yo estoy muy bien, por suerte, y muy contento con cómo están saliendo las cosas. Creo que la cortina de hoy es inconfundible para cualquiera que conozca un poquito de música regional. Y tenemos por delante, me parece, una columna interesante. Recibí algunos poquitos, pero muy lindos comentarios del anterior. O sea que bueno, vengo con viento de popa y vamos, Victoria, que la gente espera. Muy bien. ¿Ah? Dale. Para no perder la costumbre, tengo un errorcito para salvar, una errata. Y el jueves pasado dije que Paraguay aún padece el desequilibrio demográfico originado en la masacre de hombres en la guerra contra la Triple Alianza, allá por 1860 y pico. Y yo sumaba a ese dato, que habían masacrado todo menos niños y viejos, que en la década de 1930 Paraguay peleó con Bolivia la guerra del Chaco, que se llevó 30.000 hombres, todos jóvenes en general. O sea que tú preguntarás dónde está el error. Bueno, el error es hablar creyendo que lo que uno cree que sabe es la realidad. Porque tú sabes que tengo una amiga virtual paraguaya, Mian Girupora, le llamo, escucha los programas y además de ayudarme muchísimo con el guaraní y otros temas, me mandó datos que muestran que al día de hoy la cantidad de mujeres y hombres que viven en Paraguay es equivalente, es decir, más o menos 50% se divide, si es que, bueno, los sexos son dos, después discutimos lo mismo. Entonces, ¿cómo hicieron? No sé, porque la progresión es fenomenal, porque fíjate que casi no había al final de 1870, ponele. Ya hace 150 años no había. Le sacaron 30.000 más y ojo, porque cuando terminó la guerra no alcanzaban a 200.000 paraguayos. Ese es por lo menos el dato que yo recuerdo. Y hoy por hoy son 1 y 1. Entonces, bueno, funciona la cosa, pero lo que yo dije no era cierto y me parece bien rectificar. Bien. Salvada la errata, quiero ampliar otra cosita que dijimos. Hablábamos del maestro Agustín Barrios. Y creo que fue en una grabación que dijo que en cierta época y por 10 años él se presentó como Nitsuga Manguré, sí, el Paganini de la guitarra, directo de las selvas del Paraguay. Bueno, me di cuenta que no todos tienen por qué recordar que Paganini no es solamente una tienda de colchones ahí en Montevideo.
El Paganini al que refería a Don Barrios era un violinista italiano formidable, que además era un compositor prolífico, como también era Barrios. Pero Paganini vivió entre los siglos XVIII y XIX, hay 1700 largo hasta 1800 poco. Tenía unas manos que la cuarta eran más de 40 centímetros. Así que imagínate que podía llegar casi a las dos puntas del mástil del violín con una manito sola. Bueno, y eso justamente era una de las cosas que le permitía componer temas que los demás no pueden tocar. Claro. ¿Ah? O que eso es muy difícil tocar. Era tal su virtuosismo que algunos de sus contemporáneos llegaron a decir que era fruto de un pacto con el diablo. ¿Ah? Es que en realidad se ve que era cosa de mandinga lo que tocaba el Nicolò. Mi corazón que sueña ser para mí. Que tu boca en flor, llegar en vuelo gentil, vivarme su... Seguimos ocupándonos de música y poesía paraguaya de calidad. Esta vez, además, muy popular. Como este ¿Para qué quieres saber? Que es una versión de Los Cumbreños. Hoy tenemos un par de invitados de lujo, que además son bien adecuados al perfil de la columna, porque son un músico y un poeta. Contanos algo del músico, por favor, Victoria. Bueno, José Asunción Flores, hijo de María Magdalena Flores, la bandera, y un guitarrero italiano que ni el apellido le dejó. Nació el 27 de agosto de 1904 en Punta Carapá, rincón más humilde del barrio La Chacarita. Para ayudar a su madre con el sostén del hogar, a un niño, fue cartonero y lustrabotas. Sin embargo, no fue trabajando que encontró su camino. A los 11 años robó un pan, lo atraparon y a la comisaría. Ahí, alguien con cerebro y corazón le impuso el castigo de ser aprendiz en la banda de música de la policía. Empezó tocando trombón, luego aprendió otros instrumentos. Ya con 21, después de experimentar diferentes arreglos con el viejo tema musical paraguayo ¿Para qué quieres saber?, con el que abrimos hoy, empezó a trabajar en un nuevo género musical, al que bautizó guaraña, inspirado en un poema de Guillermo Molinas Rolón, que así denominaba la región donde vivían los guaraníes. Flores buscaba representar con ella el sentir y la identidad paraguaya. Para eso combina elementos de música indígena, europea y letras en guaraní. La primera que compuso fue Jejuí, en 1925. En 1929, siendo ya un compositor de melodías muy popular, conoce al gran poeta Manuel Ortiz Guerrero, que será autor de la letra de muchos de sus temas más exitosos. Enrolado en la Guerra del Chaco en septiembre de 1932, fue rápidamente retirado del frente, gracias a la intervención de intelectuales paraguayos. En mayo del 33 se radica en Buenos Aires para perfeccionarse y grabar sus obras. Debido a la excelencia de sus cualidades musicales y sus contribuciones a la cultura paraguaya, India, su primer gran éxito, que muchos en la audiencia seguro conocen, fue declarada canción nacional y Flores galardonado con la Orden Nacional al Mérito en 1944, honor que decidió no aceptar en protesta por la muerte de estudiantes en una manifestación contra el gobierno. Fue declarado traidor a la patria, se exilió en Argentina y en 1954 la dictadura prohibió su regreso al país. Gracias, Victoria. Y yo lamento, pero voy a incurrir en algo que no suelo ni me gusta hacer. Pero voy a traer datos para equilibrar el relato. Eso yo lo copié casi íntegro. O sea, la información es básicamente de Wikipedia y de otros sitios de internet. Una aclaración previa. Yo ya he demostrado aquí ser partidario de la libertad y no medir la calidad de un artista por sus ideas. Pero el relato de los portales es sistemáticamente flechado y puede dejar en un lector desprevenido la impresión de que Flores era un joven músico romántico inocente que no hizo nada para merecer que un día cualquiera Stroessner se levantara cruzado y no lo dejara volver a Paraguay. El conflicto de Flores con el gobierno paraguayo, para empezar, no nació con Stroessner, ni en 1944, que Stroessner no estaba, con la muerte de estudiantes y el desaire que le hizo al gobierno. Nació cuando, en los años 20, Flores radicalizó sus ideas políticas, que las tenía desde muy joven,
y militó intensamente como miembro del Partido Comunista del Paraguay desde que se fundó. ¿Ah? Fue por eso que fue acogido y mimado en la Unión Soviética de muchos modos. Llegaron a designarlo director de la Orquesta de Radio y Televisión de Moscú. La Unión Soviética, nada menos, con la importancia que le daban a la música sinfónica. ¿Ah? Bueno, con esa orquesta que él dirigía, durante su residencia en Moscú, donde vivió más de un año, grabó varios de sus poemas sinfónicos, de los que se imprimieron más de 3 millones de discos. ¿Ah? Después que terminó eso, se volvió a Buenos Aires y murió en 1972. 18 años después de que le negaron entrar al Paraguay, supuestamente para morir del mal de Chaga. Salió. Se me despertó el charrúa, vuelvo corriendo al lado lindo de la vida. Vamos a escuchar ahora a don Víctor Flecha, poeta, ensayista, licenciado en literatura y en economía política, doctor en sociología de la Sorbonne de París 3. Un señor que conoció personalmente a Flores y lo cuenta de un modo bien paraguayo. Recuerdo la emoción superlativa que me causó la dicha de conocer al maestro José Asunción Flores, una de las cumbres de la música paraguaya. En los primeros años de la década del 60 me sorprendió su notable sencillez, su gesto amical. A pesar de ser un hombre famoso, me trató como si yo fuera su igual, siendo solo un desconocido joven paraguayo. En mis 20 años de aquel entonces, ubicaba a los grandes como si vivieran en una meseta griega donde habitaban los dioses. José Asunción desmentía esa creencia. Era un hombre con entrañable calidez humana, a pesar de la enorme fama nacional e internacional por la creación en 1925 de la guaraña, un género musical paraguayo que recorrió el mundo. Sus piezas populares, cuyas letras, tanto en guaraní como en castellano, fueron escritas por grandes poetas paraguayos. Sus numerosas piezas sinfónicas fueron ejecutadas por importantes orquestas del mundo. En los años que le frecuenté, ya era un hombre internacionalmente conocido y un mito en el Paraguay, aun cuando la dictadura militar le prohibía su ingreso en el país. Falleció en tierras extrañas. En la democracia, sus restos fueron reintegrados a la patria, con la participación de los 3 poderes del Estado y una inmensa concentración ciudadana que acompañó sus restos, que hoy descansan en una plaza que lleva su nombre y la de su amigo, el poeta Manuel Ortiz Guerrero, aportante de muchas de las letras de las piezas musicales de aquel. La guaraña está considerada como la expresión más neta de la nacionalidad paraguaya. Recuerdo que alguien en una ocasión le preguntó a Flores si cuánto duraría la vigencia de la guaraña, a lo que él respondió: mientras exista algún paraguayo que él silbara sus melodías. Botengaujina koshere kobe aipo ohangwa roya pipepe kuklavel potuy sale por ahí te va repukavmi. En programas anteriores ya hablábamos de cómo a lo que en el sur de Brasil o el litoral argentino le llaman chamamé, Aníbal Zampayo lo llama litoraleña. Ya en varios programas hemos hablado de eso. Bueno, yo estos días garimpando aprendí que la diferencia se nota más leyendo las partituras. Eso capaz que es para entendidos, y yo no soy uno. Yo no sé leer música como para poder interpretarla.
Pero como puede despertar el interés en alguien, se los cuento. La guaraña es un 6x8. El chamamé es un 3x4, que musicalmente no es lo mismo. Aritméticamente 6x8 es 6 octavos es 3/4. Pero en la música no es lo mismo. Y el bolero, que es un primo hermano de la guaraña, es lo que se llama un cinquillo. Corchea, semicorchea, corchea, semicorchea, corchea. Ta. Esa es la explicación por la cual se parecen tanto, pero no son lo mismo. Y el problema es que es raro que los músicos populares se guíen por las partituras, tocando de oído como yo, ese es mi caso, y bueno, y entonces todo se parece a todo. ¿Qué pasa? La búsqueda, el intento de conquistar mercado, fue diluyendo esa diferencia entre el 6x8 y el cinquillo, de la guaraña romántica con el bolero. Y también debe haber ayudado que muchos cantantes de bolero encuadraron del prepo guarañas preciosas, porque a su público le gusta el bolero. Y bueno, la canción es preciosa, la melodía es linda, las letras también, bueno, va cuadrado en cinquillo y no en 6 octavos. Pero eso le cambia la síncopa. Los músicos saben de lo que hablo, pero no debe haber mucho de la audiencia, así que sigo de largo. Es interesante saber que en Paraguay hubo un movimiento de retorno a las raíces como forma de consolidar una base firme para la evolución de la música. ¿Sí? Se llamó Desquite Guaraña, el movimiento, y hay información disponible en internet. Ya nombramos varias veces la guaraña. Quedó claro, para quien sepa sacar cuenta, que este año cumple 100 años. Bueno, vamos a escuchar otro poquito de música y qué dicen los que saben. Prefiero vivir sin amor y mis penas al viento cantar y a sola con ella llorar y saber mi dolor. Sheresaguio sirintesai Sheyurupe huyuicaneo esa uñen voy se pone se pega mondoro a mi beño mi cobañen pues esa pucucu upe va cuche. Florentín Jiménez es compositor y director de orquesta. En su vasta carrera musical conviven obras sinfónicas, óperas y también varias guarañas de su autoría. Él es una de las máximas autoridades de su país en lo que a este género se refiere. ¿Cuántos años tiene la guaraña? ¿Y qué se toma como parámetro como para decir a partir de acá comienza la guaraña? Porque Flores entró en la banda de policía, donde había músicos todos educados por los italianos.
José Asunción José Flores. Asunción Flores, el creador de la guarania. Flores encontraba que de la música paraguaya que surgía en el ámbito popular, lo que yo llamo los arribeños, los músicos arribeños, que cantaba con su guitarra y lo cantaba ya la música adecuada a la personalidad de la gente de toda esta zona. Entonces Flores escuchaba eso y escuchaba lo que hacían los italianos y era diferente, porque era 2x4, era ta 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 ta. Y el gringo decía ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan tan ta 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 2x4. Flores agarró una de las músicas de esa época y escribe él una versión como canta la gente. Hace un arreglo para la banda y le rechazan y se le ríen todos los compañeros, porque estaba prendido el asunto de la polka en 2x4. Pero un día le dijo el director italiano, le dijo, vaya y ensaye su música. Y ensayó su música y tocaron y escucharon que era. Había otro aire. Su primera guarania es Arribeño Rezaí. ¿Qué quiere decir Arribeño Rezaí? Arribeño Rezaí, la lágrima del arribeño. Ajá. Yo prefiero vivir sin amor y mis penas al viento cantar y a sola con ella llorar y saber mi dolor. Arribeño vi, lo bañé en Brasil, esa pucu, upe va Junto con don Florentín Jiménez escuchamos Arribeño y Rezaí, que él dice fue la primer guaraña, en la versión de los cumbreños. Hablamos de un género musical de ritmo lento y acompasado. Su creador tomó el nombre de un poema publicado en 1910 por Guillermo Molinas Rolón. En su canto a la raza, el poeta convocó a los paraguayos a reconocer con orgullo su ascendencia nativa y llamó guaraña a su terruño. Musicalmente, la guaraña proviene de un género muy popular en las zonas rurales, el puraí allí. La primera canción adaptada como guaraña fue una polca paraguaya. ¿Para qué querés saber? Que es con la que abrimos hoy. Las primeras guarañas compuestas como tales son de Flores. Ya eso lo dijo don Florentín Jiménez. Arribeño y Rezaí, que tiene letra de Rigoberto Fontán Mesa, que lo destaco porque es un poeta en guaraní, castellano y yopará, que es como se llama el guarañol, digamos, el portuñol en la frontera con Brasil. Bueno, en Paraguay ellos hablan esa mezcla también en algunos lugares, no el guaraní puro ni el español puro. Otro de los primeros, que era así, Doloroso Sueño, con letra de Manuel Ortiz Guerrero. Y como ya dijiste, Jejuí fue la primera. Y ¿sabés qué? Es como el acta de fundación de Nacional, ¿no? Nadie le encuentra. Se extravió la partitura. Ya que estamos, y te juro que no es para darme la razón por afirmaciones viejas de programas hace meses, ¿a qué no sabes qué es el Jejuí? No, no tengo idea. Y un río, ¿qué va a ser? Se tewi ayunerendabe la momona sewi y maite vive mare y cochepi ave se esperanza mi por ahí juewi ama non botama co ape anguajevo tañe sunandebe ande po vive pa tasen voy umi e iban de leje los cariaguicueras
mandu a harubi Kuñandero oliva música ponais dai joyaha Shekatuja eva cada caru dereje a pensaro y catumaena pico se shui añen buesara iban dereje los caria y cuera y mandu a harubi música por allá, ay moyoya, Shekatuja eva cada carum dereje a pensar y catuvaera ni pose yo Azucena blanca, riacoamurei, ellos se azucena, toroje tu mi, nerenda peayu, nerenda peayu. La guaraña, sin duda, es el fenómeno musical más importante de Paraguay del siglo XX. Muchos en el exterior la conocemos gracias a los temas de José Asunción Flores, por ejemplo, India, temas de Demetrio Ortiz, Mis noches sin ti o Recuerdos de Ipacaraí, y aquel Anaí de Osvaldo Sosa Cordero que ya trajimos una vez cuando hablamos de leyendas. Yo siempre digo que de todos estos asuntos que tratamos en la columna hay abundante información en internet. Pero bueno, hoy específicamente voy a recomendar la serie Pequeños Universos, del Chango Spasiuk. Está en Canal Encuentro, está en YouTube, por todos lados. Y realmente son años y años de una grabación por mes, pero es una cosa entrañable. O sea, él habla con la gente, habla con los músicos, deambula, habla de todo. Al que le interesen estos temas tiene para entretenerse una hepatitis entera o una fractura expuesta, pero así, tranquilamente. Bueno, y era el Chango el que entrevistaba a don Florentín. ¿Te parece seguir con la historia? Sí. En 1928, Flores conoce al poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero. Nace allí una unión que se prolonga hasta nuestros días, para no decir eternamente. Juntos crearon algunas de las más bellas guarañas que existen: India, Panambivera y Nerendapé Ayú. Esta última, probablemente la mayor expresión de amor romántico en la música paraguaya. Los caria y cuera y mandu a harubi. Cuñandero ruba, música por allá. Ay, moyoya, Shekatuja eva cada carum dereje a pensar Hay decenas de versiones de este tema.
desde sinfónicas, cantadas por tenores operísticos, como la que escuchamos con Don Florentín, que cantaba Ricardo Flecha con la Sinfónica de Asunción. Y en la otra punta tironean las dos que elegí mezclar, en un trabajo de aficionado, por supuesto. Y las elegí por sentidas, por honestas y por sencillas, que no es lo mismo que simple. Y sobre todo porque son mucho más parecidas a lo que pudo haber cantado en serenata cualquier enamorado. ¿Por qué digo serenata? Porque la obra toma el título de un episodio ocurrido en 1925 en la ciudad de Luque. Según un poético relato que encontré por ahí, la noche olía a jazmines, a luceros y a sangre inminente. Una serenata esparcía sus canciones en la ventana de una mujer. Enrique Apolinar Barbosa, guitarrista y cantor de bien ganado renombre, era quien rompía el silencio ya cerca del amanecer. De repente, unos disparos de revólver. El hombre cayó abrazado a su instrumento. A la música la sustituyeron corridas, gritos, inútiles pedidos de auxilio. El herido, en la ciénaga de su sangre, solo pudo decir: Nerenda P, Ayos Aguirre, por haber venido junto a ti. Flores tomó como título parte de esas palabras y compuso una melodía que describe el episodio con esa melancolía que caracteriza la guarania. El dramatismo aumenta en la versión sinfónica, que incluso contiene una especie de marcha fúnebre, plegarias y hasta un Santa María pronunciado por el propio autor, al parecer, que estaba presente. Tiempo después, Manuel Ortiz Guerrero, poeta ya famoso, le acercó un texto suyo que había usado él mismo en una serenata para iluminada Arias, una joven belleza guaireña y un amor imposible de don Manuel. La unión de música y poesía, sumada a la historia secreta a voces, hicieron explotar la popularidad del tema. Despojado de su horrendo origen, se volvió canción de amor verdaderamente sin límites. Después explico por qué. Recién en 1980, Mauricio Cardoso Ocampo adaptó la letra al castellano. Según él, esta guarania se llama Vengo junto a ti. Sekatuja ebakada karun dergia pensaro Ikatu bairani posejo qui Presentada que fue una cima de la obra de este poeta, corresponde presentarlo a él. Manuel Ortiz Guerrero nació en el año 1894 en Villarrica, en el noreste paraguayo. Su madre murió tras el parto, lo cual dio comienzo a una vida llena de tristezas y desgracias, que el maestro no permitió turbaran su genialidad profunda y su deseo de trascender lo material de este mundo. Siendo muy joven, él y su padre se unieron a la Revolución de 1912, que fue derrotada. Huyeron al Mato Grosso selvático, donde contrajo beriberi, antesala de la lepra que lo llevaría a la muerte. Cuando joven, vivía en muy malas condiciones. Se cuenta que hurtaba velas del cementerio para alumbrar sus noches compartidas con poetas y músicos. Su biógrafo y amigo, el dramaturgo Arturo Alsina, escribió: en la casucha que le sirve de albergue no se come todos los días y en las noches de invierno han de dormir por turno para poder utilizar la única frazada.
escribió indistintamente en español y guaraní. Entre 1921 y 1930 publicó 4 libros, solo uno de poemas, Surgente 1922. Su producción literaria es valorada unánimemente como la más popular en la historia de las letras paraguayas. Muchos de sus textos fueron musicalizados por compositores famosos como Asunción Flores, Ampelio Villalba y Carlos Talavera, autor de Pájaro Campana. En una pequeña y tosca maquinaria de su propiedad, fue tipógrafo e impresor de sus propias obras. Vendía los folletos de puerta en puerta, lo que le permitió vivir modestamente, pero de su arte. Acompañado por Dalmacia, su inseparable compañera, falleció a los 38 años. Sepultado en Villarrica, años después sus restos fueron trasladados a una céntrica plaza de Asunción que lleva su nombre y el de su amigo eterno, José Asunción Flores. Que iban de eje los cariacueros pimando a Jarubi, cuñandero oliva, música ponaya, ahí yo ya. Shekatuja eva cada caru del eje a pensaro y catumaena pico se shui Hay que recordar que Manuel padecía los estragos de la lepra. Y eso no le impidió a su corazón de cóndor enamorado soñar con volar en aquellas cumbres. La letra de la serenata. De lejos vengo a ti, mi amada, para ponderarte. Hace mucho tiempo que vives en mi alma, mi esperanza y fe. Sediento de amor llego aquí postrado, casi agonizante. Te imploro de hinojos, con tus lindas manos, cálmame la sed. Si fuera mi vida perfumada flor, yo la arrancaría al brindarte mi amor. Dicen los galanes cuando te recuerdan en son de alabanza, mujer tan alegre, cuán música hermosa, no tiene rival. Yo en cambio murmuro al caer la tarde por ti, mi esperanza. ¿Podré yo algún día este amor sublime llegar a olvidar? Azucena blanca, perfumada flor, vení mi azucena, brindame tu amor. Que haber florecido imita tu boca cuando tú sonríes. Eres más hermosa que flores del alba, ángel de mi amor. Yo he de vestirme con jazmines blancos porque tú me quieras, y en mi sueño alado sentir tus caricias, azucena en flor. Si fuera mi vida perfumada flor, yo la arrancaría al brindarte mi amor. Si por mí fuera, podría seguir horas leyendo poemas de Ortiz Guerrero. Por ustedes mejor escuchándolos en la voz de quienes sí saben recitar. No será. Pero voy a cerrar con un tema divino también. Un tema que habla de una constante en los poetas paraguayos, el Panambí. Panambí es mariposa, y para ellos es él. ¿Sí? Mariposa cuya abundancia, variedad y belleza caracterizan realmente ese país. Pero él no habla de una mariposa cualquiera, sino una brillante, o verdad, según se interprete. Vera es brillante, refulgente, y vera es verdad. Entonces, como el guaraní es un idioma de interpretación, yo prefiero dejar eso borroso por lo que viene.
さい電車着をHace 30 años leí por primera vez El alquimista, de Paulo Coelho. Paulo Coelho es un maestro espiritual, no un literato. Y es despreciado hasta el odio por los intelectuales materialistas. Pablo, en varios momentos del texto, sugiere que el vuelo de dos águilas del desierto define líneas, que al ojo entrenado de un iniciado se vuelven mensajes. Ahora, leyendo este poema, algo me dice que tal vez Manuel pudo atisbar en el vuelo de sus amadas mariposas un mapa del camino que cada uno tiene para recorrer en una vida. Y me dice también que, aunque yo no lo sepa leer, describen el camino que me tocó vivir. Mariposa brillante que me envuelves en tu vuelo encantador. En el aire me llevas, susurrando melodías. Con tu dulce encanto baila mi corazón y en tus alas mi alma se eleva. En tus colores encuentro la paz y la alegría. Con tu encanto suave llenas mi ser de amor. En tu vuelo eterno, ave sagrada, mi compañera. Siempre estaré a tu lado en cada amanecer. Dios te dio vida para adornar el mundo. Que Natura proteja siempre tu vuelo libre y sereno. Eres el símbolo de mi tierra amada. Eres melodía que en mi corazón siempre resonará.
eternamente. Las palabras del poeta mariposean aún hoy en cualquier tibio atardecer. Panambí-Vera, aleteante y brillante verdad que refulge en la magia de un deseo hecho realidad. Dijo una vez Manú, bajo las alas de un Panambí-Vera quiero descansar eternamente. Era la vida haberle dado ese gusto final a alguien tan castigado y aún así capaz de reunir tan bellas palabras, tan bellamente reunidas. Con gran tino y sensibilidad, este poema forma parte del monumento erigido en honor a mi recién descubierto anguiro y maestro.